Bueno, muy buenas tardes a todos. Me da mucho gusto recibirlos para esta conferencia inaugural que da apertura al ciclo formativo de nuestra primera generación del curso de formación de oficiales de cumplimiento en inteligencia artificial con especialización en materia legal. Mi nombre es Diego Vázquez Díaz, soy el coordinador académico de Whitebox Project y durante las siguientes semanas les voy a estar acompañando a todos ustedes y a nuestros docentes en la impartición de cada uno de los módulos que integran a nuestro programa, que está dirigido especialmente en este caso a los profesionales del mundo del derecho. Especialmente me siento muy feliz de dar apertura a este curso con la participación de un gran experto en inteligencia artificial y aliado de Whitebox Project, Patrick Hens, que nos acompaña el día de hoy. Quisiera ir directo a la conferencia que nos interesa en esta sesión y más adelante tratar algunas cuestiones generales del inicio de nuestro curso. Entonces voy a presentar directamente a Patrick y les recuerdo que una vez terminada nuestra sesión, a las 6 de la tarde comienza el primer módulo de este curso. En su función como jefe de gobernanza, riesgo y cumplimiento en una empresa líder en ingeniería y construcción de plantas, Patrick Hens impulsa un sistema de gobernanza, riesgo y cumplimiento de primer nivel, combinando las materias y alineando los valores de la empresa con integridad, respeto, pasión y sostenibilidad. En su papel como jefe de gobernanza, riesgo y cumplimiento, desempeña una función proactiva, siendo percibido como el guardián facilitador y experto, por lo que es también un reconocido especialista en ética empresarial, resiliencia empresarial, evaluación de riesgos de inteligencia artificial y en el cumplimiento de criterios sociales, ambientales y de gobernanza en las organizaciones. Además de esto, es asesor especial de cumplimiento para América Latina de Mitsubishi Heavy Industries America y es autor de varios libros y artículos entre los que destaca La ética empresarial del mañana, Philip Dick contra Edward Deming y De camino al metaverso. Entonces, me gustaría darle la bienvenida ahora a Patrick. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy y te cedo el micrófono. Muchas gracias por la introducción. Como siempre, es un placer de estar con ustedes. Solamente para añadir a la introducción, obviamente soy de Alemania, he estudiado administración de empresas en la Universidad de Colonia. He trabajado, vivido 10 años en la Ciudad de México. Fui trabajando como compliance officer en Siemens, entonces siempre he trabajado juntos con el departamento legal y por eso de parte de compliance sigue viendo el tema también de inteligencia artificial hasta hoy en día. Entonces vamos a empezar. Tenemos una hora, significa hay suficiente tiempo para cualquier discusión o si tienen preguntas después de esa presentación. Espero todos pueden ver mis páginas. Entonces, solamente como unas ideas para empezar de hoy. Todos de nosotros somos oficiales de cumplimiento de inteligencia artificial, porque todos somos ya cyborgs. Como tal vez recuerden, el concepto de cyborg es una persona que tiene tecnología implementado. No, normalmente no tenemos todavía el chip implementado. Hubo unos experimentos hasta dos empresas, uno en Estados Unidos, uno en Suecia, estaban motivando a sus empleados de implementar un chip, tal vez para abrir puertas, pagar la coca en la cafetería, etcétera, pero afortunadamente, de mi punto de vista, eso no fue para nada ese concepto. Pero como saben, todos casi tenemos el smartphone siempre al lado de nosotros y si quieren hacer un experimento, vivir un día sin su smartphone, puedo imaginar que gran parte de ustedes va a sentir mal después unos minutos sintiendo la falta de esa máquina porque no sé cuántas veces por día estamos viendo a nuestro smartphone, por eso para mí ya somos parte de la máquina y así naturalmente casi un compliance officer con inteligencia artificial. Un poco para definir el tema, interesante es si hablas con varios expertos de inteligencia artificial, muchos de ellos no quieren dar una definición que es o que no es inteligencia artificial. Eso también con la idea que no tenemos una buena definición que es inteligencia humana. Pero he usado aquí dos definiciones de Gartner IT. Gartner es una empresa de consulting, básicamente en el ramo tecnológico,
muy famoso. Hasta 2018 ellos estaban usando la primera definición. Tecnología que parece emular el desempeño humano, típicamente aprendiendo y llegando a sus propias conclusiones, pareciendo comprender contenido complejo, entablando diálogos naturales con las personas, mejorando el desempeño cognitivo humano o reemplazando a las personas en la ejecución de tareas no rutinarias. Entonces, eso primero veo un poco de un ramo histórico, porque eso es basado para mí al famoso Turing Test. Espero la gran mayoría conoce ese experimento donde una persona estaba sentado en un cuarto y tuve que decidir solamente ver con las respuestas en textos si en el otro cuarto está una máquina o una persona respondiendo a, a mis preguntas o comentarios. Hasta el momento, ninguna inteligencia artificial oficialmente ha logrado ganar el Turing Test. Hasta ChatGPT todavía no ha convenciendo a 4 expertos, porque siempre hubo, creo, un panel de 4 expertos tomar la decisión, decía eso es una inteligencia artificial o no. Entonces, para regresar a mi tema, la primera definición es que bien una inteligencia artificial, un algoritmo puede emular un humano. En 2019, Gartner ha cambiado esa definición a la inteligencia artificial aplica análisis avanzados y técnicas basadas en la lógica, incluido el aprendizaje automático para interpretar eventos, respaldar y automatizar decisiones y tomar acciones. Entonces ven más corto y además no está comparando la inteligencia artificial con la inteligencia humana y pienso, esa es una definición mucho más moderna, pero también si es moderno, tú puedes lo alinear con un texto del filósofo de Estados Unidos, Thomas Nagel, porque aquí hay un texto de 1974 donde él está preguntando cómo es ser un murciélago de un parte de un murciélago. La idea es que un murciélago tenga sensores completamente diferentes de un humano. Entonces, con la integración de una inteligencia con diferentes sensores, él está diciendo que es completamente imposible de entender qué significa ser un murciélago o ser así empático para entender qué es un murciélago. Hoy en día hubo otros textos, por ejemplo, en el libro Mountain in the Sea, que puedo recomendar, muy buena science fiction. Desafortunadamente todavía no available en español. Aquí la idea es que los humanos tengan un contacto con un tipo de inteligencia de tipo octopus. Se han visto, por ejemplo, en Netflix la documentación, mi profesor Octopus también sabe que un octopus tiene varios corazones, tiene más como un brain centralizado y también es con su biología completamente diferente como un humano y también por eso casi imposible de entender eh, cómo un octopus, como un murciélago está tomando decisiones, cómo está pensando, etcétera. Eso un poco como la comparación con la inteligencia artificial. Si hablamos sobre inteligencia artificial, por favor, no es únicamente el algoritmo, también eso normalmente está incluido todos los sensores que están conectados con el algoritmo y también eso incluye el base de datos que está incluido en el algoritmo. Si pensamos en la página de web o la app, por ejemplo, de ChatGPT, eso que vemos es casi solamente el interface para recibir la información. El mismo si tú hablas con una persona, el rostro para ti muchas veces es como un interface porque que quieres saber es tal vez recibir
la información de esa persona, al menos si esa persona es un experto de un tema o un counselor, donde quieres hablar con la persona, no únicamente para ser juntos con la persona, pero para recibir información de esa persona. Y sí, un poco una otra vista es Kate Crawford. Ella es profesora en la Universidad Sur de California, también trabaja como en Microsoft. Y ella está diciendo, la inteligencia artificial no es ni artificial ni inteligente, porque la inteligencia artificial se fabrica a partir de grandes cantidades de recursos naturales, combustible y mano de obra humana, y no es inteligente en ningún sentido de inteligencia humana. Trabajan requerimientos. Prácticamente si hablamos de Generative AI, entonces como ChatGPT, Gemini o otros, o los creadores de imágenes, importante, aquí no hay un tipo de inteligencia, es casi solamente estatística, es una software que está analizando para encontrar patrones dentro del texto, y cuando escribiendo está pensando qué palabra después la estadística va después de esa palabra, cuál palabra va a ser después esa palabra, etcétera. Entonces, pueden imaginar Generative AI más como estadística, como un tipo de inteligencia. Ok, entonces eso fue un poco para decir qué es inteligencia y qué no, a pesar que es muy, muy diferente como la inteligencia humana. Después, empezando con las 1950, casi hay un juego de imitación, empezando con ese Turing test como explicado. La primera aplicación fue ELISA, eso fue escrito por un psicólogo y sociólogo, y ese software fue como simulando un psicólogo. Entonces tú puedes comunicar en texto diciendo, preguntando, no sé, ¿cómo estás? Entonces aquí la respuesta es tal vez, estoy bien, ¿cómo estás tú? Etcétera. Eso no tengo ningún tipo de learning, de aprendiendo, pero fue de verdad el primero chatbot. Si tienen interés, buscan Elisa en Google o cualquier otro buscadora y pueden encontrar unas versiones en el web para jugar. Después tenemos el texto de Uncanny Valley del japonés Masahiro Mori. Él fue analizando que tenemos más, que si nos centramos más simpatía, más confianza en un robot, que más ese robot se parece humano, como una muñeca, pero importante es si ese robot parece demasiado similar a nosotros, eso se ve como creepy, se diga en inglés, se ve, tenemos un poco de miedo y no tenemos más confianza. Por ejemplo, si recuerdan el robot de Sofía, que se ve muy, no mucho, pero se ve muy como un humano, se habla, se está caminando. No, aquí no se sentamos tan mucho confianza como tal vez en ese chiquito robot azul que, como pueden ver en unas tiendas, en aeropuertos, porque sí es humano, pero es más un estilo cómic. Y aquí nos sentamos tal vez menos miedo, como si seamos de verdad rostro a rostro con un robot como ese Sofía. Después hay un libro de Kate Starling que ya ha mencionado, The New Breed, y aquí está comparando nuestra relación de robots, inteligencia artificial, como nuestra relación con los animales, como por ejemplo de nuestros perros, como por ejemplo tengo aquí. Como sabemos, nos amamos nuestros perros o gatos que sea, y tenemos la tendencia de lo humanizar, pensando que mi animal, entiendo, a mí es casi más inteligente como mi vecino, etcétera.
y también el mismo efecto hay para los robots, prácticamente si son tan simpáticos, por ejemplo, como ese foto azul, que pensamos, se parece como niño y tiene que actuar, pensar casi como un niño. El desarrollo va a continuar en relación de los Personal Digital Twins, significa va a ser posible y ya empresas están trabajando en eso, inclusive en relación de compliance officers. Aquí yo puedo ser el counselor para el software. El software va a aprender qué son no solamente qué es mi conocimiento, pero también qué son mis opiniones. Y con eso puedo decidir tal vez similar como yo haría, así puedo tal vez un día continuando trabajar en la empresa que después yo ya voy a retirar o cambiado de empresa. Ya vimos eso en Hollywood, aquí es un tema porque unas empresas quieren digitalizar los actores y para usar gratuito en otras películas después. Eso es problemático porque si hablamos de actores, aquí no solamente es importante cómo es la persona, pero también eso siempre está incluyendo la manera como un actor está interpretando un rol, una figura. Entonces, no solamente es un parte físico, pero siempre incluye también el conocimiento, la experiencia de una persona. Por eso fue un tema muy discutido hace más o menos 12 meses en Hollywood. Vamos a hablar un poco sobre ejemplos. Tengo dos. Primero son coches autónomos. Aquí ya, como hace 4 años ahora, hubo un accidente fatal con un coche de experimento de Uber. Los sensores de ese coche no logran identificar y clasificar correctamente a un peatón cruzando la calle y así no fue frenando y matando desafortunadamente esa persona. Eh, Aquí hubo un copiloto humano al lado, pero esa persona en el momento de accidente no fue dando la atención, viendo a la calle, pero fue viendo su celular. Por eso eh, hubo una decisión contra ese humano, pero no contra Uber como la empresa del coche. Un poco raro, pero la lógica creo es que todavía no existen coches de autonomía total. Por eso el copiloto tenga la responsabilidad de siempre ser capaz de frenar la máquina, el coche, pero el problema aquí, como veo yo y también como veo, está viendo Madeleine Claire Eilish, como pueden ver a la derecha, conocemos la naturaleza del humano. Si vemos que una máquina o un proceso está funcionando perfectamente todos los días, todas las horas, es imposible de continuar a tener el énfasis en ese proceso. Tenemos siempre el smartphone, como ya mencioné, y siempre queremos ver qué hay de nuevo. Y si tú estás sentado por unas horas en un coche, es, creo, imposible para un humano de 100% del tiempo tener el énfasis en la calle. Prácticamente si vemos que la máquina está haciendo el trabajo perfectamente hasta un momento que desafortunadamente no más. Eso también es un gran riesgo porque, como ven aquí, si bien se dependía cada vez más de los sistemas automatizados, se culpaba a los operadores humanos más cercanos por los accidentes y las deficiencias de la supuesta tecnología infalible. Entonces, eso es un gran riesgo con todos los usuarios de inteligencia artificial dentro de una empresa, porque una inteligencia artificial es una herramienta y
por no ser un humano, no puede tener una responsabilidad legal. Entonces, la persona, siempre hay una persona que tiene que controlar todo el tiempo la inteligencia artificial y siempre tener que ser responsable por cualquier problema. Otro caso menos grave como eso de año pasado, Air Canada tuve un chatbot integrado en su página y ese chatbot estaba dando por cualquier motivo la falsa información que hay un descuento a un cliente y después esa información del chatbot, el cliente estaba comprando el boleto pensando que el precio va a incluir ese descuento. Canadá dije que no, eso fue información falsa. Y después el juzgado ha dicho, no, Canadá, tu chatbot estaba diciendo que hay descuento y tú tienes que ofrecer ese descuento. Y así, entonces aquí también hay un humano o una organización que siempre está responsable para la inteligencia artificial, independiente si está correcto o dando información falsa. Regresando un poco con la comparación del máquina con el animal, otro caso, también hubo ahora unos años un fotógrafo británico, se llama David Slater, colocó una cámara instalada en un trípode en la media del Parque Nacional de Sulawesi del norte de Indonesia. Y aquí el fotógrafo se fue saliendo como unos metros y un curioso mono Macao se siente atraído por la lente que reflejaba la luz e instintivamente presionaba el botón del obturador de la cámara tomando una serie de selfies. Tal vez han visto esas fotos, esas selfies, fueron casi, no casi, fue muy viral hace unos años. Entonces, han visto quasi en todos los lados, en social media, Instagram, donde sea. Y aquí la pregunta, el fotógrafo, bueno, disculpen, regreso. Aquí Wikipedia ha incluido ese caso como en su Wikipedia, poniendo todas las fotos y puso el comentario, esa foto es public domain. El señor Slater tuvo otra opinión porque él estaba comentando que él ha instalado la cámara, etcétera, etcétera. Y por eso él fue el dueño del copyright de esas fotos. Pero vemos que aquí en Estados Unidos hay el artículo 306. La Oficina de Derechos de Autor de Estados Unidos registra una obra original de autoría siempre que haya sido creado por un ser humano. Entonces, si vemos eso, también podemos poner la conclusión, cualquier invitación, cualquier imagen hecho por una inteligencia artificial, etcétera, esa inteligencia naturalmente no tenga un copyright y tal vez ni la empresa que ha desarrollado la inteligencia tenga los derechos de tener esos copyrights. Aquí tenemos que ver cómo se va a continuar el desarrollo de esos temas, porque saben como abogados, no solamente importante tener la ley, pero muy importante prácticamente aquí en el sistema jurídico de Estados Unidos, cómo son las primeras interpretaciones por los jueces. Como saben, prácticamente en relación de Generative AI, desde el año pasado tenemos muchas publicaciones de los gobiernos en muchos países están todavía no publicando las leyes, pero publicando los drafts para decir cómo cómo ellos piensan de tener las leyes en, no sé, en unos 2, 3 años. En México, voy a regresar a la situación en México al fin de la presentación. México todavía no hay nada publicado
pero aquí en Estados Unidos tuvimos un executive order imitado directamente por el presidente. Pueden ver el texto aquí en la página. Tenemos muchos de esas publicaciones. Vamos a ver también el AI Act de Europa. Tenemos un similar draft también publicado en Brasil, que es quasi una copia del AI Act de Europa. Todas esas leyes quasi tienen dos énfasis. Primero, ellos quieren fortalecer la industria local, apoyar a ellos que pueden desarrollar una buena posición en el global mercado de inteligencia artificial, pero al otro lado, ellos quieren proteger los derechos humanos para los ciudadanos de sus países, prácticamente evitar que la inteligencia artificial va a manipular la gente, discriminar, por ejemplo, como por plataformas de recursos humanos, etcétera. Entonces, quieren combinar esos dos puntos. Depende un poco de la cultura. La énfasis en Estados Unidos es tal vez más en fortalecer la industria y en Europa más en protección de recursos humanos. Si vemos este orden, por ejemplo, ese documento establece nuevos estándares para la seguridad de la inteligencia artificial, protege la privacidad de los estadounidenses, promueve la equidad y los derechos civiles, defiende los consumidores y trabajadores, promueve la innovación y competencia, promueve el liderazgo estadounidense en todo el mundo y más. Importante si esas leyes van a fortalecer los derechos de las personas. También se puede interpretar que eso significa también proteger el medio ambiente, porque la inteligencia artificial está usando mucho más energía por ejemplo, si vas a ChatGPT, preguntas por una información, para recibir esa respuesta, el software está usando mucho más energía. Si tú vas a un buscador anterior, tal vez como Google, el ejemplo es un poco mal porque Google también ha implementado Generative AI en la búsqueda, pero antes en la versión estándar, Google estaba usando mucho menos energías como creando la información por chat GPT. Entonces, eso es un punto que también se tiene que considerar, particularmente si usas inteligencia artificial en una empresa y también al otro lado tienes tus tareas de reducir tu impacto al medio ambiente, como tienen muchas empresas que tienen las goals net zero, por ejemplo. Importante, el Executive Order, el AI Act en Europa, todavía no está implementando y hasta esas leyes son implementadas, la ética tiene que liderar nuestros valores, por ejemplo, pero también tenemos que usar esos documentos que ya fueron publicados, porque muy probablemente eso va a ser uno a uno o muy similarmente implementado en unos años. Por eso es muy importante de ver cómo pueden ser esas leyes futuras. Además, parece en el momento de los Estados Unidos está tomando ese tema muy al serio. Por ejemplo, el Departamento de Justicia está comunicando a las conferencias de compliance, por ejemplo, que en futuro se tenga que evaluar un sistema de compliance en una empresa. Eso hagan normalmente cuando hubo un caso potencial de corrupción. Aquí siempre van a revisar ahora también qué bien ese sistema está diseñado para controlar los riesgos causado por la inteligencia artificial.
Uno de los riesgos que ya hemos visto, de nuevo un caso de Estados Unidos, es la discriminación por el software de inteligencia artificial implementado, por ejemplo, en los portales de recursos humanos, porque hay un riesgo que una software tal vez va a recomendar automáticamente candidatos hombres contra mujeres, porque vimos muy fácilmente explicado, todos los ingenieros en el pasado fueron hombres o digamos de 90%, y si la inteligencia artificial está solamente analizando eso, va a pensar que es bien para un ingeniero de ser hombre y así va a dar una preferencia a los candidatos que son humanos. No pensando, por ejemplo, que la sociedad es cambiando, que también ahora las mujeres tengan más y más interés en entrar a profesiones técnicos, etcétera. Y así hubo un caso de discriminación, no en relación de mujer a hombre, pero en relación de la edad. Entonces, una software ha excluido candidatos para una posición, mujeres de 55 años y más, o, no o hombres de 60 años y más. Eso es prohibido aquí en Estados Unidos y aquí la empresa tuvo que pagar para el uso de esa inteligencia artificial. Entonces, por favor, ven mi recomendación, si trabajan en una empresa, empiezan de implementar un risk assessment para ver dónde estoy usando inteligencia artificial y qué pueden ser los efectos para remediar esos temas. Como ya mencionado, creo la región más avanzado con el tema es la Unión Europea, que ya ha publicado el AI Act, que de nuevo todavía no está implementado, pero parece que puede ser el primero ley de inteligencia artificial implementado. Es muy detallado, entonces hay mucha información para considerar si estás abogado o, por ejemplo, como un compliance officer, pero para ya implementar hoy el risk assessment y los controles necesarios. Además, es un bien momento implementar todo eso hoy, porque tal vez el riesgo todavía no está grande, pero podemos usar eso como un tipo de experimento, cómo va a funcionar para nosotros ayudar a aprender cómo va a funcionar implementando controles así. Entonces creo es un momento perfecto porque tal vez solamente estamos implementando las primeras aplicaciones o solamente queremos definir cómo nuestros empleados pueden usar ChatGPT, porque honestamente la gran mayoría de los empleados ya está usando ChatGPT, quiere usarlo para las tareas pequeñas, por ejemplo, ejemplos chiquitos solamente para revisar mi email, tal vez cambiar un poco las palabras. Eso es prácticamente importante si quieres escribir un email en otro idioma para se lea ese email más elegante. Entonces, tú quieres tener una definición que se puede hacer, que no. Tal vez sí se puede usar ChatGPT, pero no puedes incluir información sensitiva en esas aplicaciones. Ok, de nuevo continuamos con la ley de Europa de inteligencia artificial. Ese propósito que tenemos ahora es que esos sistemas se alinean con los valores de la Unión, promoviendo una IA centrada en las personas y confiable. Al mismo tiempo, se busca garantizar un nivel alto de protección para la salud, la seguridad y los derechos fundamentales, como se establece en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Eso incluye valores como la democracia, el Estado de Derecho y la protección del medio ambiente, como ya hemos discutido, protegiéndolos de los posibles efectos dañinos de los sistemas de IA. Además, se pretende fomentar la innovación.
Se recuerdan el texto del Executive Order del presidente Biden. Tiene los mismos puntos, solamente que Estados Unidos primero tiene que fomentar la innovación y la economía, y después hablando sobre los derechos humanos en Europa, primero la protección de los derechos, protección del medio ambiente, y después mencionando fomentar la innovación y el negocio. Entonces, eso es un poco la diferencia, creo yo, entre la filosofía de Estados Unidos y la Unión Europea. El texto de Unión Europea es muy bien, como ya mencionado, porque también se define muy bien qué quieren, qué no quieren, y también está definiendo un poco un risk assessment con 4 niveles. Primero, como pueden ver, el riesgo minimal. Aquí un ejemplo es el spam filter que tienen ya en Outlook para automáticamente evitar que van a recibir un tipo de emails. Entonces, eso es un uso de inteligencia artificial con un riesgo minimal. Después, un riesgo limitado. Por ejemplo, se usan una inteligencia artificial si tengan muchos documentos técnicos, miles de documentos, y para ayudar a los ingenieros de encontrar la información, pueden crear una solución similar a ChatGPT, solamente que no es conectado al Internet, pero únicamente a su base de datos donde tienen los documentos técnicos. Entonces, tú puedes preguntar, necesito esa información, tú recibes la respuesta, y aquí no hay un gran riesgo. Si todavía hay el riesgo de la alucinación, significa la inteligencia artificial va a escribir una muy buena respuesta, pero solamente un punto puede ser completamente falso, pero el uso es limitado para ese tipo de ingenieros, y aquí tengo empleados que tengan su conocimiento y con eso tienen la habilidad de encontrar la información falsa. Eso es una cosa que siempre quieren asegurar, porque si no tienes un conocimiento básico sobre el tema que estás usando, la inteligencia artificial, no es posible para ti de encontrar dónde es la información falsa y dónde es la información correcta. Entonces, sí, siempre aseguran que eso es implementado en su proceso. Alto riesgo es el ejemplo que ya he mencionado a ustedes. Inteligencia artificial para recursos humanos, para tomar decisiones, es alto riesgo y, por ejemplo, prohibido después el GDPR en Europa. En Estados Unidos tal vez no, pero no solamente significa que la plataforma toma decisiones, pero también está dando recomendaciones. Por ejemplo, este candidato es 90%, buena empresa es 30%, etc. Aquí tú tienes que dar entrenamiento a tus empleados de recursos humanos, en este caso, para saber cómo está funcionando una inteligencia artificial que no automáticamente toma las decisiones como fueron las recomendaciones por la plataforma. Un riesgo que no se puede aceptar es tener una inteligencia artificial implementado, por ejemplo, en tu social media para dar falsa información a la gente, para manipular a la gente, porque eso es un riesgo para la democracia. Ok, vamos al último parte de esta introducción al tema. La pregunta es, ok, eso tenemos en la Unión Europea, eso tenemos en Estados Unidos, eso tenemos, ya mencionados, tenemos una cosa en Brasil, tenemos una cosa en Japón, pero somos en México. Entonces, ¿qué tenemos en México? Y desafortunadamente no tenemos mucho, pero al menos tenemos una Alianza Nacional de Inteligencia Artificial, donde también hay participando, como entiendo, políticos, una senadora,
expertos de diferentes partes de la empresa pueden encontrar todo ese proyecto en la página de ellos. Pueden encontrar muy fácil si buscan por eso. Y aquí hay unos grupos de trabajo que van a dar recomendaciones. Por ejemplo, conclusiones aquí de la mesa 1 de la ANIA, Políticas Públicas y Derecho. Aquí su diagnóstico, falta de una política pública clara sobre la IA. Y no solamente que si falta una política, también creo que no tenemos ningún draft de una política así. Entonces, aquí de verdad todavía falta. Esperamos tal vez con el nuevo gobierno. Marco incompatible y opacidad en el uso de tecnologías de IA, impacto en neuroderechos y sesgos culturales que vimos, por ejemplo, en el AI Act de Europa, que protegemos los derechos humanos, pero también en el caso de México tenemos que proteger todas las diferentes culturas, toda la diversidad que tenemos en el país. Necesitamos una necesidad de estandarización, regulación y transparencia. Tenemos una preocupación por sostenibilidad energética y privacidad, que también ya hemos discutido. La inteligencia artificial tiene un impacto al medio ambiente y también faltan expertos técnicos y presupuesto. Entonces, sabemos dónde falta y las recomendaciones naturalmente es de cambiar la situación. Entonces, si tienen más interés, pueden ver más información en la página de la ANIA. Eso es un tema importante. Eso, y así también la ISO está trabajando y implementando un nuevo estándar, por ejemplo, el 42001, tecnología de la información, inteligencia artificial, organizaciones sobre gestión de riesgos. Y aquí tienen un estándar prácticamente con el énfasis cómo crear un risk assessment para identificar los riesgos y naturalmente no solamente identificar para mitigar el riesgo, para analizar qué puede ser el impacto, qué sea mi apetito de riesgo y cómo puedo reducir el riesgo, aceptar el riesgo, buscar un seguro para el riesgo, etcétera. Entonces, esos son temas muy importantes que a largo plazo tienen que implementarse al risk assessment general de cualquier empresa, porque vamos a tener inteligencia artificial en todas las partes de la empresa, pueden ser partes de los productos, de los servicios, pero de verdad cada empleado al menos está usando ChatGPT o también está usando creadores de imágenes para presentaciones internas o externas, que también son un riesgo porque muy fácilmente esas imágenes muestran estereotipos. Por ejemplo, si pregunto, me da una imagen de grupo de alemanes, me muestra prácticamente el estereotipo de las películas de Hollywood, Alemania de la época de Segunda Guerra Mundial, o si quieren experimentar, preguntan a una software, crea una imagen de un grupo de mexicanos y pueden pensar, eso está incluyendo estereotipos, sí o no, siempre un buen experimento. Entonces, eso creo es un estándar de ISO muy interesante, muy útil para las organizaciones. Y si tienen interés, eso es un servicio que Whitebox Project es ofreciendo para ustedes juntos con Normal Normación y Certificación NYCE. Ok, con eso vamos un poco al fin para mi introducción de hoy. Sí, hablamos sobre inteligencia artificial, pero al fin que queremos queremos fortalecer es una inteligencia colaborativa que tenemos en nuestras organizaciones. Significa nosotros trabajamos juntos con el algoritmo
Y con esa interacción con la máquina, la idea es que yo voy a aprender por tener otros puntos de vista, recibir información que yo necesito. Entonces, yo como persona y como empleado voy a crecer. Entonces, así, con la colaboración de la máquina, con el humano, vamos a tener mejores decisiones dentro de la organización y también dentro en el país, que no solamente es en el beneficio de mi empresa, pero también para el beneficio de México en ese caso. Y eso creo, eso va a ser el camino que vamos, porque casi todas las decisiones importantes vamos a tomar juntos con la inteligencia artificial, después una pequeña discusión con ChatGPT o cualquier otro tipo de algoritmo. Ok, eso es una pequeña introducción en su certificado. Cualquier pregunta, todavía tenemos tiempo, pero también después aquí pueden ver mi email, me pueden buscar en LinkedIn, pueden conectarse conmigo y podemos discutir ahora. También si tienen tiempo, por favor, ven mi artículo para la Discover Artificial Intelligence, Ethical and Legal Responsibility for Artificial Intelligence, donde pueden encontrar también una de esas ideas que he mostrado hoy un poco más en detalle. Ok, eso es todo de mi parte. Tienen, no sé, preguntas, comentarios. Tenemos todavía un poco de tiempo. De igual modo, se encuentra habilitado el chat para todos ustedes, entonces si alguien quiere mandar su pregunta escrita, no hay ningún problema. Nosotros, Sí, Patrick nos apoya con la resolución. sí, buen punto. ¿Dónde podemos encontrar el artículo, el que dices? Ok, buena pregunta. Si tú entras Ethical and Legal Responsibility for Artificial Intelligence en Google, creo que vas a encontrar. Si pones juntos con Discover Artificial Intelligence, creo que vas a encontrar muy fácil con Google. Si no, mándame por favor, me manda un email o me contactas en LinkedIn y te mando el link directo. Muchísimas gracias. No, de qué. Me tomé la libertad, Patrick, de ponerles el link de Springer directamente para que puedan consultar el material completo. Sí, más fácil, gracias. Tarde. Hay una pregunta de Marcia Fuentes, dice, ¿en el Grupo Internacional de Trabajo participa Secretaría de Economía o qué entidad gubernamental mexicana es la que participa? ¿En ese grupo o cuál? Sorry, no entiendo la pregunta. ¿Estás hablando quién está participando en ese grupo o cuál? Sí, había una lámina donde venía hasta abajo que se están haciendo esfuerzos internacionales para generar las disposiciones y venía ahí México en letritas rojas, pero Para quiero saber quién representa a México, esa, justo. Esa es una muy buena pregunta que de ese momento no te puedo responder, pero eso está mencionado en ese Executive Order de Estados Unidos, publicado por el White House. Entonces, de ese momento no te puedo decir con quién han hablado prácticamente, pero solamente pusen esos nombres aquí. Ok, gracias. Pero la pregunta es muy buena. Y creo que es un tema que vamos a tratar en nuestro cuarto módulo, entonces en unas 2 semanas vamos a estar revisando justamente la orden ejecutiva del presidente Biden. Y una pregunta más que tenemos en el chat, que es en la actualidad, ¿qué tan a favor estamos con el uso de inteligencia artificial para los abogados? Ok, es una muy buena pregunta. Tal vez ustedes han escuchado el caso, creo, de año pasado, o tal vez ya de 2022, donde en Estados Unidos un abogado
quasi al inicio, cuando fue ChatGPT publicado, ha usado ChatGPT para apoyar para todas sus conclusiones y ChatGPT estaba estaba alucinando unos casos completamente fictivos que desafortunadamente ese abogado no ha hecho, no estaba checando si esta afirmación está correcta, sí o no. Y estaba usando y eso no fue una buena idea para él. Entonces no sé si todavía tienen todas las licencias para trabajar como abogado. Entonces, por su pregunta, se pueden usar ChatGPT, Gemini, Microsoft Copilot, pero muchas veces he hecho también experimentando con eso. Muchas veces te da muy buenas informaciones, pero desafortunadamente muchas veces está alucinando, te dando información falsa. Entonces, si usas siempre, tienes que checar si estás correcto o no. A pesar eso, hubo una aplicación como gratuito, como un abogado. Eso creo también con la idea de apoyar con ese AI a los pobres que no tienen dinero para un abogado. Eso es un caso de usuario muy interesante y en general va a tener creo, el tema es que muchas veces que vamos a ver tal vez como en el sector de salud, que si tú no tienes mucho presupuesto, tú tienes que trabajar con el algoritmo y si tienes más tiempo, más presupuesto, tú tienes el apoyo también de un abogado humano. A pesar, creo el ramo donde los abogados primero van a usar ese software es en project, en contract management, donde tú tienes que analizar contratos. Aquí primero la inteligencia artificial va a analizar que las cláusulas, etcétera, son correctos y tal vez va a te ofrecer otras cláusulas para hacer tus contratos más fuertes. Y creo ese va a ser el primer caso de inteligencia artificial básicamente para abogados. Muchísimas gracias, Patrick. Y una última pregunta, todavía tenemos unos minutos. En su experiencia, ¿qué elementos son necesarios para que en México se produzca un marco regulatorio en inteligencia artificial realmente innovador? Realmente innovador, I mean, honestamente, no creo que se tenga que ser innovador, porque hay ya interesantes textos como el AI Act de Europa y el Executive Orden des presidente Biden. Entonces, creo que no se tenga que tener un texto completamente diferente, pero tú puedes usar el texto de Europa como un buen ejemplo y adaptas a la realidad de México, como por ejemplo si estás analizando AI Bill de Brasil, que también es muy similar al texto de Europa. Entonces, no creo que tenga que ser innovador, pero tú puedes usar un buen draft como el de Europa y adaptas a la realidad de México, que es importante porque tenemos mucho más diversidad en el país que tenemos que respetar diferentes culturas. También tenemos una parte vulnerable en el país mucho más grande como en Europa que tenemos que considerar. Y también queremos evitar cualquier tipo de manipulación por AI, por social media, porque sabemos que eso es un gran riesgo para una democracia, no solamente en México, pero honestamente vimos toda la experiencia en Estados Unidos como inteligencia artificial puede ser usada también para separar las partes de la sociedad. Y César Rodríguez, que anteriormente había hecho una pregunta, nuevamente cuestiona, ¿en América qué país es el más avanzado en uso y legislación en inteligencia artificial?
Pero, claramente Estados Unidos, pero también Canadá es un poco más conservativo, tenga un poco más el tema de protección o el tema de ética de inteligencia artificial, entonces también es interesante, pero también Canadá tiene unas empresas muy avanzado en temas del uso de inteligencia artificial. Eso también hay unas empresas que usan inteligencia artificial para temas de compliance, para apoyar el sistema de compliance en una empresa. Entonces, no sorpresa, creo que Estados Unidos en las Américas es el país donde está más avanzado en el tema. Honestamente, México, hay muchos expertos, tuve el placer de hablar con muchos, eh, entonces hay mucho potencial que tenemos que cuidar y apoyar, porque no, naturalmente muchos de ellos pueden cambiarse a Estados Unidos o Canadá. Pero directamente veo México tengo una buena posición, hay mucho talento y si vamos a cuidar ese talento, hay una buena opción de tener un rol interesante en ese camino. Muchas gracias, Patrick. Y quisiera cerrar solamente con una pregunta que me parece muy relevante, tomando este último punto que mencionabas, que es ¿qué enfoque crees que sería mejor para tratar a las tecnologías innovadoras como la inteligencia artificial? ¿Sí, la creación de lineamientos por un grupo cerrado de expertos o el consenso de los grupos de la sociedad? Los dos, porque tú quieres tener los expertos, pero tener un diálogo con la sociedad y también con todas las partes de sociedad, también con muy diferentes partes, por ejemplo, con todos los ciudadanos, pero también siempre quieres incluir temas como filosofía, como arte, para crear de verdad una inteligencia artificial que es en el beneficio para el humano, para crear una utopía y no crear una sociedad como una distopia, que es un gran riesgo, porque vimos prácticamente mucho de esos billonarios, se gustan las distopias, unas veces más como las utopias, que es un riesgo. Entonces, queremos tener un diálogo con los dos. Necesitamos los expertos, que tenemos que escuchar a los expertos, porque son expertos, pero ellos también necesitan escuchar otros puntos de vista. Con eso muy similar que he hablado con el tipo de collective intelligence, creo con tener ese diálogo entre todos los grupos, tenemos el mejor resultado. Excelente, Patrick. Pues muchísimas gracias por toda esta sesión. Es un gusto nuevamente compartir este espacio contigo. También es un honor que des inicio a esta primera generación del curso Abogados, Inteligencia Artificial y el Nuevo Sentido del Derecho. Entonces, si gustan solamente para cerrar esta sesión, tomarnos unos cuantos minutos de descanso antes de comenzar con nuestro siguiente bloque. Nuevamente agradecerte, Patrick, por tu presencia. Muchas gracias, un placer y un honor. Y de verdad, cualquier comentario que tengan la próxima semana, el próximo mes, me pueden contactar, como pueden ver. De verdad, un gusto y qué bien que ustedes han tomado la decisión de tomar ese curso. Soy seguro va a ser muy interesante y muy relevante, porque la inteligencia artificial va a cambiar el tema legal de muchas maneras. Un gusto, Patrick. Muchas gracias. Muchas Encantada gracias de a ustedes. conocerte. Chao. Bye bye. Gracias. Gracias.